Entonces, el tratamiento no va a el cuerpo exclusivamente, sino que intenta reequilibrar aquello que está por detrás de la enfermedad. Ponen la televisión a la mañana y ven todos programas que hablan de salud, pero es todo en realidad hablando de cómo evitar enfermedades. Entonces, cómo prevenir tal cosa, qué hay que comer para evitar tal cosa, qué gimnasia hay que hacer para evitar tal cosa. Como que está todo centrado en cómo evitar las enfermedades. Hábitos me refiero, qué sé yo, por ejemplo, falta de descanso, exceso de trabajo, hiperexigencia, cuestiones que hacen a otros ámbitos y que probablemente tengan que ver con esa enfermedad que aparece, ¿no? Tener en cuenta eso y ver cómo uno va creciendo en cada experiencia, yo creo que forma parte de la salud también, ¿no? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Camino al Éxito. Hoy estamos con Sergio Grines. Y nada, Sergio, como siempre hacemos a todos, la primera pregunta es ¿quién sos? ¿Quién es Sergio Grines? Ah, bueno, qué pregunta. Sí, digamos, soy padre, soy esposo, soy médico también, y me dedico mucho también a la docencia, o sea que, digamos, podríamos decir que esas son las vertientes más formales, y después tengo una vertiente menos formal, que es que soy músico también, y bueno, en diferentes momentos de mi vida, la música ocupa más o menos espacio. Ahora, por suerte, está ocupando bastante espacio. Hay otros momentos en que, que estuvo un poquito más acallada, de acuerdo al movimiento profesional, fundamentalmente, ¿no? Así que, bueno, ese más o menos soy yo. Yo, por ejemplo, me acuerdo que te conocí, o sea, de nombre, bastante por la medicina. Entonces, por ahí preguntamos eso, pero si querés y va surgiendo, vamos hablando del otro también. Ok. Para iniciar eso, por ahí nosotros decimos medicina y uno se imagina un médico típico como de hospital cualquiera, pero yo sé que eso es mucho más diferente en el ámbito en el que vos te desarrollás. ¿Cómo sería eso más o menos? Ok, no, digamos como que desde el punto de vista formativo, es decir, lo que es como la preparación médica, básicamente es compartida entre todos los que nos dedicamos a la medicina, es decir, hay una formación básica universitaria y después una formación de posgrado en la cual, digamos, como que uno aprende a manejar los recursos de la medicina convencional. Vamos a llamarle medicina convencional a la medicina que predomina, digamos, en nuestro medio, que es esta la que vos mencionás, la medicina de hospital, la medicina de, digamos, de utilización de recursos químicos para tratamiento de enfermedades determinadas. Digamos, básicamente, digamos, yo me formé en la Universidad de Buenos Aires y después hice como mi propia formación de posgrado, aprendiendo a manejarme en esa medicina, a leer electrocardiogramas, a mirar placas radiográficas, a auscultar un corazón, a auscultar un pulmón, a hacer diagnóstico de enfermedades y luego, muy tempranamente, porque yo ya prácticamente empecé a estudiar medicina pensando en algún tipo de disciplina que no sea únicamente medicina del cuerpo, y primordialmente fue la homeopatía, que ejercí durante 10 años como homeópata, y luego conocí la medicina antroposófica e incorporé la medicina antroposófica a mi bagaje, digamos, médico. Entonces, mi camino fue como, primero, lo que es la formación clínica, digamos, aprender a hacer diagnóstico y tratamiento de enfermedades del cuerpo, y luego, paralelamente, prácticamente, me animaría a decir, pero lo fui incorporando progresivamente, la posibilidad de una comprensión de la enfermedad que no sea solamente los síntomas del cuerpo, sino entender al ser humano como un ser integral. Es decir, hacer este esfuerzo por comprender que detrás de las enfermedades del cuerpo existen una variedad, una multiplicidad de causas que no son solamente físicas, no es solamente lo que escucha el médico en el corazón o lo que ve en una radiografía o lo que ve en una tomografía o en análisis de sangre, sino que hay todo una
digamos, algo que no se ve y que está por debajo y que le da sustento a los síntomas que nosotros vemos en el cuerpo. Entonces, mi búsqueda es como la de estas medicinas, la homeopatía, la medicina antroposófica, que son las que yo ejerzo, pero también por ejemplo, la medicina china o la ayurvédica y otras medicinas que son holísticas, que ven algo más allá de lo físico corporal y que es lo que nosotros comprendemos como la causa de la enfermedad, el desequilibrio en el organismo que favorece que se produzcan los síntomas. Entonces, el tratamiento no va a el cuerpo exclusivamente, sino que intenta reequilibrar aquello que está por detrás de la enfermedad. A veces se puede y a veces no se puede, porque esto depende de la situación del paciente, de la urgencia. Entonces, a veces necesitamos dar un antibiótico para una infección grave y no dudamos, o mandar a un paciente a internar por una enfermedad grave y no dudamos en hacerlo, pero en lo que son las enfermedades crónicas, es decir, aquellas que duran mucho en el tiempo y que la persona ya está cansada porque siempre le duele la cabeza y siempre le duele la cabeza y siempre le duele la cabeza, está cansada de tomar calmantes, entonces busca alguna otra medicina que trate de ir hacia las causas de ese dolor de cabeza y no al síntoma solamente. Esa es la gran diferencia con la medicina convencional. Desde el punto de vista de lo que interpretamos como la enfermedad. La enfermedad para nosotros no es lo que le pasa al cuerpo exclusivamente. Es todo un desequilibrio más global. Y por otro lado, la otra gran diferencia es que nosotros intentamos hasta donde podemos evitar los recursos químicos y agresivos. Y tratamos de manejarnos en lo posible con medicamentos que sean de los reinos de la naturaleza, es decir, mineral, vegetal o animal, y preparados de forma que no sean tóxicos para el cuerpo. Eso también es parte de los objetivos. Insisto, a veces se logra, a veces no se logra, a veces se puede, a veces no se puede. Y esto a lo largo del tiempo, yo me animaría a decir que en las últimas décadas, más o menos, sí, digamos 2 o 3 décadas, 20, 30 años atrás, se produjo un cambio en el enfoque general médico. ¿A qué me refiero? Que, digamos, hace 20 o 30 años atrás, o eras de una corriente médica dura, medicina dura, digamos, o eras de la otra. Entonces yo estaba en mi consultorio o como homeópata y solo hacía homeopatía y, digamos, los enfermos que me venían a ver eran solamente gente que quería homeopatía y no quería ninguna otra medicina. Y yo le daba los medicamentos homeopáticos. Entonces, si el paciente llegaba a tener una enfermedad que a mí se me iba de las manos, entonces el paciente se iba a un especialista y ya está, no era más paciente mío, digamos. Hace 20, 30 años pasaba así. A lo largo de estas últimas décadas se produjo un cambio que es que, por lo menos en mi manera de ver, esto quizás no sea compartido por todos, pero en mi manera de ver, nosotros tenemos que atender al paciente, tenga lo que tenga. Entonces, a lo que se ha llegado, y que yo adhiero mucho a esa corriente, es a lo que se llama medicina integrativa, en donde sea por vía de la medicina alopática o convencional, o sea por vía de la medicina antroposófica o homeopática, se intenta integrar. Entonces, digamos, un ejemplo típico hoy en día, el paciente va al hospital o tiene su obra social o tiene su prepago y tiene su especialista. Y digamos, tiene una enfermedad que requiere de un especialista, por ejemplo, un especialista en riñón, un nefrólogo, que es una persona que se dedica exclusivamente a enfermedades del riñón. Entonces el paciente me viene a ver a mí y yo no le digo o haces esto o haces lo otro, sino que el paciente sigue con su tratamiento con el especialista, pero de mi parte intento lograr un complemento de eso. Es decir, cómo utilizar recursos naturales y la comprensión de la enfermedad de forma tal de que se produzca una integración, porque yo creo que atenta contra la salud que el paciente se sienta tironeado, es decir, o voy de este o voy del otro. Y si Grines me dice que tengo que tomar los globulitos naturales, y el nefrólogo me dice que tengo que tomar un remedio químico,
¿a quién elijo? Entonces para eso, que en alguna época pasaba, eso generaba un conflicto en el paciente y no lo ayudaba en su salud. Entonces yo entiendo hoy en día mi tarea como intentar integrar, ¿no? Entonces a veces nos encontramos con especialistas que dicen, mira, qué bueno que vas al homeópata, qué bueno que vas al médico antroposófico, otros que dicen que no, otros dicen, haz lo que quieras, total, eso no sirve para nada, hay de todo, digamos, pero lo importante es mi rol, es tratar de que la persona se sienta integrada en su tratamiento. Entonces que a mí me puede decir, mira, fui al nefrólogo, me dijo tal cosa, ¿vos qué opinás? ¿No? Entonces, y yo tengo que pensar cómo tratar de que el centro esté en la persona y no en mi idea de la medicina, digamos, ¿no? Sino con lo importante es la persona. Le pasa esto, le pasa esto, le pasa esto, le pasa esto. Entonces, la medicina convencional puede operarlo, yo no puedo operarlo si hay que operarlo. Pero la medicina convencional puede operarlo. Una persona tiene un accidente, digamos, hay que, no sé, hacerle un injerto. Yo no puedo con mis globulitos hacer un injerto. Entonces, pero yo puedo trabajar con medicamentos que ayuden a que la persona incorpore mejor esa situación traumática, digamos, ¿no? Entonces, así hoy en día, primero se le llamó medicina complementaria y ahora se le llama medicina integrativa, porque tratamos de hacer una integración, ¿no? Y yo tengo muy, digamos, puesto la mira, hoy en día en mis tratamientos, tengo muy puesto la mira en ese modelo, ¿no? Que creo yo, mi pensamiento hoy en día, es que colabora mucho con la salud de la persona. Bueno, perdón, te interrumpo un segundo. Te quiero contar que con Nacho sacamos nuestra propia web, ¿sí? Se llama caminoalexito.com. La verdad que estamos muy contentos por esto porque nos permite poner muchísimas cosas y no tener que estar poniendo links por todos lados. Ahí adentro vas a tener todo lo que es para la comunidad, un WhatsApp donde te vas a poder comunicar o tal vez una pasarela de pago directa para que te den el link y puedas entrar ya para la comunidad, que va a estar muy muy buena. Después con Nacho estamos desarrollando distintos servicios para mejorar a emprendedores, marcas personales y demás. Ahí también tenés un link a otro tipo de contacto para contactarse con nosotros. Tenés nuestras redes, tenés otras pestañas que quiero que vayas descubriendo y poder ir contándonos, che, me gusta esto, pueden mejorar lo otro y demás. Nada, el link lo tenés acá o lo tenés en el perfil de YouTube. Y nada, te dejo ahí con la entrevista, espero la disfrutes. Respecto a lo que vos decías antes, de que eras un poco también como profesor o demás, sí. y hace un ratito hablamos eso de que vos acá grababas para tus clases y demás. Eso no sé si fue desde siempre, pero ¿cómo fue pasar a también dar esos como clases, cursos, como quieras decirle, bueno, para medicina? ¿Cómo se transmite tu mensaje también a través de eso? Claro. Bueno, esto fue un proceso. Yo, digamos, como que tengo dos áreas que me gusta desarrollar, que son como acompañantes de mí, porque, digamos, yo soy médico de consultorio, entonces yo ahí estoy con el paciente uno a uno, ¿no? Esto que les decía recién, lo que le pasa a la persona, tratar de pensar, bueno, cómo ayudarlo. Y después, yo, digamos, más o menos en el 2008, por ahí, hace ya bastantes años, empecé a hacer una tarea que es tratar de que cierto mensaje de salud se difunda al público más allá de mi paciente de consultorio. Entonces empecé a dar charlas para, digamos, para pacientes, ¿no? Y encontré una disciplina bastante nueva y desconocida. No es una disciplina, es una manera de mirar la salud que tiene bastante que ver con esto que les cuento yo y que es la salutogénesis, ¿no? La salutogénesis es cómo pensar la salud del ser humano con un modelo nuevo, que no sea pensando en la enfermedad, sino que sea pensando en la salud, ¿no? Es decir, cómo repensar la salud de la persona, pero realmente pensando en la salud. Porque si ustedes le preguntan a un médico convencional o ponen la televisión a la mañana y ven todos programas que hablan de salud, pero es todo en realidad hablando de cómo evitar enfermedades. Entonces, ¿cómo prevenir tal cosa? ¿Qué hay que comer para evitar tal cosa? ¿Qué gimnasia hay que hacer para evitar tal cosa? Como que está todo centrado en cómo evitar las enfermedades. Y la mirada de la salutogénesis tiene que ver con repensar al ser humano en su potencial de salud, digamos, ¿no? Entonces, cuando yo de alguna manera encontré esa mirada de la realidad,
médica y de la salud, me planteé cómo poder difundir esto. Entonces empecé a dar charlas, así como sobre estos temas, con mucho diálogo con las personas y reflexiones acerca de lo que hoy en día le llamamos el proceso salud y enfermedad. No como algo estático, o estás enfermo o estás sano, sino como algo que está en permanente dinámica todo el tiempo, ¿no? Porque todo el tiempo todos, yo, ustedes, el vecino, todos tenemos situaciones que nos hacen pensar, esto que me pasa, esto que me duele, esto que siento raro en mi cuerpo, ¿qué implica? ¿Que estoy enfermo? ¿O es parte de la vida tener cosas así en el cuerpo, ¿no? Entonces, esto cambia la perspectiva, que no es que o estás sano o estás enfermo, sino que uno todo el tiempo está, digamos, superando cosas en el cuerpo porque somos seres en relación y nos pasan cosas todo el tiempo. Entonces, de repente tenés un susto, de repente tuviste una frenada, casi chocás, te aumenta el latido cardíaco, respirás agitado o no sé, o qué sé yo, cualquier cosa que pasa en la vida que te cambia, entonces seguramente influye en tu cuerpo. Y eso es algo cotidiano. Entonces, vivimos en permanentes mecanismos de adaptación, tanto en la parte más anímica, en el alma, como también en el cuerpo, ¿no? Entonces, ese enfoque de la salud, que es la salutogénesis, a mí me resultó como muy interesante, no ya para el consultorio, sino para compartirlo con grupos de pacientes, que empecé a dar charlas y a reflexionar, y actividades, y ahí también entra la música, porque siempre uno puede leer una poesía y que sea algo muy significativo para el ser humano, y tocar una canción, cantar, hacer cantar a la gente, todo eso forma parte para mí de lo que es un ser humano sano, digamos, ¿no? No es solo pensarlo como que su cuerpo esté perfecto, ¿no? Sino Claro. pensar la salud como algo que se integre con el arte, con la belleza de la vida, con la naturaleza, con la música. Entonces, estas actividades de salutogénesis fundamentalmente tienen que ver con eso. Entonces yo me pongo el acordeón, voy, toco, cantamos, la pasamos bien, leemos una poesía, reflexionamos, intentamos comprender el ser humano integralmente, qué es el cuerpo del ser humano, qué es el alma del ser humano, qué es el espíritu del ser humano, porque forma parte de la vida conocernos. Entonces, la antroposofía, y en este caso la medicina antroposófica, nos da muchos elementos para la comprensión del ser humano, no ya como solo cuerpo, sino como el cuerpo, el alma y el espíritu viven en nosotros, y como todo eso forma parte integral de lo que somos, ¿no? Entonces, ese es una especie de camino evolutivo, y mi idea de transmitir esto tiene que ver con eso, ¿no? Uno se siente diferente, y es un hecho real, después de cantar una canción. O si escucha una melodía que le gusta, digamos, ¿no? Hay un cambio que se produce en el cuerpo, y es o ver un cuadro, digamos, una obra de arte que le llegue al alma, digamos, ¿no? Uno no se siente igual. O hacer una labor, digamos, como el tejido, o la pintura, o el modelado, todo esto nos cambia en el día a día, y todo esto creo yo que también nos fortalece como seres humanos, ¿no? Y nos permite evolucionar como seres humanos. Entonces, uno puede desarrollar una determinada habilidad, y un día le sale un poquito así, al otro día le sale un poquito mejor, y cuando uno termina, por ejemplo, de hacer una escultura, yo no he hecho nunca una escultura, pero puedo dar testimonio del cambio que le implica a la persona terminar algo que, y todos lo sabemos, que le ha implicado un desafío y un desarrollo personal, y esto para mí es salud también, digamos, ¿no? Esté como esté el cuerpo de la persona, no importa eso, ¿no? Pero si la persona puede hacer un esfuerzo y concretar algo que forma parte de un deseo interno muy pujante, digamos, y él lo logra, yo estoy seguro que esa persona está más sana, no tengo ninguna duda, ¿no? Incluso aunque esté padeciendo una enfermedad, ¿no? Entonces, para mí eso es como la mirada de la salutogénesis, la mirada global de la salud.
Y entonces, ese fue uno de los desarrollos de esto que tiene más que ver con la actividad docente y demás. Y lo otro es que, digamos, a medida que yo empecé a transitar en la medicina antroposófica, fui dando clases de distintos temas y, digamos, empecé a tener alumnos médicos que se acercaron a formarse. Yo durante unos años fui presidente de la Asociación Argentina de Médicos Antroposóficos entre el 2016 y el 2019 y previo, durante y posterior a eso fui docente de los cursos de formación de médicos para ser médicos antroposóficos. Entonces empecé a desarrollar y a investigar y a estudiar cómo poder transmitir de la mejor manera posible esta medicina, digamos, para los que se acercaban, ¿no? Y entonces hoy en día también, además de los alumnos, tengo grupos de médicos a los que superviso. ¿Eso qué significa? Que no es que los controlo, sino que, porque uno dice un supervisor es alguien que está controlando, no, los acompaño cuando están dando sus primeros pasos como médicos antroposóficos. Entonces, ellos atienden a sus pacientes y luego hacemos una reunión, no sé, 5, 7, 10 médicos, se presentan los casos clínicos y discutimos, debatimos y bueno, como yo soy el que más años tiene en ese grupo de ejercicio de esta medicina, transmito mi experiencia, la compartimos, ellos son todos profesionales de la salud, entonces por ejemplo, si hay un nefrólogo, como les decía, en el grupo, entonces él sabe mucho más que yo de riñón, por ejemplo. Entonces es un intercambio muy sano porque todos aprendemos en esos espacios. Es un espacio bastante horizontal en donde todos somos profesionales de la salud pensando un paciente, ¿no? Y bueno, cada uno aporta su experiencia, como en mi caso llevo la experiencia de la medicina antroposófica, que es lo que a estos médicos les interesa formarse, entonces soy el que da ese aporte, digamos, ¿no? Y hoy en día ocupa mucho espacio porque esa actividad, porque bueno, como está también esta posibilidad del Zoom, de los encuentros por Zoom, como todos los médicos estamos muy ocupados, entonces en general eso... hasta que un grupo de médicos se reúne es algo muy difícil, pero hoy en día con el Zoom, con las videollamadas, con el Meet, todo esto está muy facilitado, ¿no? Y bueno, yo les decía que a mí me gusta mucho la tecnología, entonces me gusta grabar las clases, pensarlas, prepararlas, editarlas, cómo hacerlas didácticas para que la persona entienda lo que estoy tratando de transmitir, con imágenes, con ejemplos, bueno, pienso mucho las clases, digamos, porque me gusta transmitir con música muchas veces también, porque me gusta transmitirlas de una forma que no sea aburrida o un conocimiento así como estructurado, sino algo más vale dinámico. Perdón, te molesto una vez más. Nada, quería pasar a comentarles que el 90% de la gente que ve nuestros videos no está suscrita, así que quería decirte que si te gustan nuestros videos, nuestro contenido, nuestras entrevistas, nuestro podcast, como le quieras decir, te puedes suscribir, le puedes dar like, compartirlo a alguien que crees que le puede interesar, ya sea un amigo, un familiar, un conocido, a cualquiera. Así podemos llegar a más gente, impactar en la mayor cantidad de vidas posible y darles la mejor entrevista. Así que nada, dicho esto, los dejo con la entrevista. Uh-huh. Y para vos, para tu experiencia, ¿cuánto implica esto de, por ejemplo, los pensamientos, sentimientos de una persona en la enfermedad que tiene, ¿no? Porque uno dice, bueno, sí, no sé, me duele la cabeza, sí, pero por ahí, o estoy engripado, bueno, pero ¿qué hay detrás? Ok. Y ocupa el lugar fundamental, digamos, ¿no? Es decir, yo... hoy en día me resultaría muy difícil atender a una persona sin conocerla. Y para conocerla yo necesito saber cómo piensa, cuáles son sus ideas, cuáles son sus ideales, qué es lo que siente, qué vive en su mundo emocional, digamos, cuáles son sus emociones, qué cosas lo afectan, qué cosas lo perturban, qué cosas lo enojan, qué cosas lo angustian, qué cosas lo entristecen. Al contrario, qué cosas le dan alegría, felicidad. Yo necesito conocer a la persona, porque somos todos diferentes. Y también en dónde pone su... voluntad, digamos, ¿no? Es decir, pensamiento, sentimiento y voluntad son las tres áreas del alma humana. Entonces, saber dónde una persona, digamos, pone su voluntad
cuáles son sus sentimientos, en dónde está como su vida afectiva y qué ideas de alguna manera lo acompañan, a mí me da como me permite tener una visión amplia del ser humano y es fundamental. No porque yo vaya a hacer una correlación directa, te pasa esto por esto. En general yo trato de evitar eso, ¿no? No me convence mucho eso de decirle, bueno, a vos te pasa esto cada vez que te ocurrió lo otro. Pero eso no quita que yo integre lo que le pasa a la persona como parte de sus síntomas, ¿no? Entonces, el dolor de cabeza de tal persona, por más que, digamos, desde el punto de vista físico sea causado por las mismas sustancias químicas o los mismos procesos en el cerebro, por decirlo de alguna forma, que se achica una arteria o que se agranda, no importa las causas del dolor de cabeza físicas, y que se trate dentro de la medicina convencional con los mismos medicamentos, ¿sí? Que son calmantes del dolor de cabeza, eso no quiere decir que cada persona lo viva diferente. Entonces a mí me interesa más cómo vive cada persona, porque ahí puedo ver lo que es característico individual de la persona. Me interesa mucho más eso que digamos, las cosas químicas que pasan en su cuerpo. No porque las desconozca, no, les doy mucho valor, pero para que el tratamiento sea más profundo yo tengo que tratar de entender algo más que lo que veo o lo que me dicen los estudios, ¿no? Y por eso mis consultas no suelen ser de 10 minutos, sino que suelen ser un poquito más largas, ¿no? Porque tengo todo un tiempo de diálogo con la persona. Y vos dirías que, digamos, tanto la enfermedad está más adentro nuestro o se origina adentro nuestro que desde un factor externo. Ah, qué buena está esa pregunta. Está buenísimo, ¿eh? Y no es fácil la respuesta. Siempre creo yo es como una combinación de variables, ¿no? Y podríamos decir que si esto de que se origine desde afuera, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo. Si yo fuera solamente médico, un ejemplo así como que sean bien claro, médico convencional, y digamos, a principios del siglo XX se descubrieron los antibióticos y se descubrieron las bacterias. Digamos, ya las bacterias se habían descubierto fines, digamos, del 1800, por ahí más o menos se descubrió que había gérmenes que provocaban determinadas enfermedades, ¿no? Y se empezó a atribuir a esos gérmenes, sean bacterias, virus, hongos, parásitos, se empezaron a atribuir las enfermedades. Y eso generó todo un campo de tratamiento que son las enfermedades infecciosas. Ahí está, se ve bien claro que pareciera que hay algo de afuera que es lo que nos enferma. Entonces viene el estreptococo, ¡pac!, te da una angina, y viene el antibiótico y mata al estreptococo, que vino de afuera, digamos. Entonces, hay un gran capítulo de la medicina que se dedica a entender la enfermedad como algo que viene de afuera y te enferma, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Yo qué pacientes recibo? Pacientes que ya que tienen el estreptococo y ya recibieron 5 tipos de antibióticos diferentes, porque se enfermó una vez, antibiótico, se enfermó otra vez, antibiótico, se enfermó otra vez, antibiótico, así 5 veces, por ejemplo, muchas más, ¿no? Y ¿qué pasa? El antibiótico, el germen cada vez va aprendiendo a defenderse del antibiótico. Entonces cada vez el antibiótico le hace menos efecto, cada vez necesitan antibióticos más potentes. Entonces mi comprensión de la enfermedad, como para hacerlo bien claro, es ¿qué factor de la persona lo predispone a enfermarse de angina por estreptococo? Entonces, ahí yo tengo que buscar la causa. No, por ahí alguna vez necesito usar el antibiótico, pero yo sé que esa persona no se cura con un antibiótico, sino que tengo que ver qué factor lo predispone. Y al buscar ese factor voy a descubrir que no es un factor solamente físico, sino que hay cuestiones anímicas, energéticas, es decir, que tienen que ver con la vitalidad de la persona, hay cuestiones que tienen que ver con hábitos,
hay cuestiones que tienen que ver con hábitos, me refiero, qué sé yo, por ejemplo, falta de descanso, exceso de trabajo, hiperexigencia, cuestiones que hacen a otros ámbitos y que probablemente tengan que ver con esa enfermedad que aparece, ¿no? Entonces, yo te diría hoy que son ambas, porque ambas variables, porque también, digamos, esto que yo les ejemplificaba antes, uno va por la vida y de repente tiene una situación traumática, entonces eso te cambia. Y es probable que eso te traiga un sacudón, por llamarle de alguna forma, al cuerpo. Entonces uno puede decir, es una causa que viene de afuera, porque, no sé, tuve un accidente de tránsito, me enteré de una mala noticia o perdí un familiar. Todas esas cosas nos afectan, podríamos decir que vienen de afuera. Pero el verdadero trabajo evolutivo de la persona, entiendo yo, y eso tiene mucho que ver con la salud, es cómo a lo largo de la vida uno se va fortaleciendo, tanto en pensamiento como en sentimiento, como en voluntad, para de alguna manera no negar lo que viene de afuera, pero ir encontrando recursos internos como para poder, digamos, manejar esas situaciones de forma tal de que se conviertan en situaciones de aprendizaje y no solo en situaciones traumáticas, ¿no? Entonces, bueno, esto es una especie de ideal, porque uno lo puede decir, es muy fácil, muy lindo, qué lindo, sí, bueno, qué sé yo, chocaste, ¿qué tenés que aprender de ese choque? No es tan sencillo, porque uno cuando tiene un accidente tiene un sufrimiento y se enoja y todo eso también es parte de la vida, digamos, y está muy bien que sea así. Sería como una especie de ideal que tampoco sería como muy saludable, decir, yo choqué, bueno, ¿qué aprendizaje tengo que hacer? Le está dando los datos del seguro a la persona que está al lado y está pensando, ¿qué aprendizaje tengo que hacer de esto? No es muy así, pero bueno, pero sí a lo largo del tiempo, bueno, saber que la vida tiene bacterias, tiene virus, la vida tiene eso, también tiene situaciones traumáticas, también tiene enfermedades, todo el tiempo estamos con situaciones de sacudón económico, digamos, todo el tiempo vivimos como en un ir y venir de situaciones que de alguna manera nos invitan como a reacomodarnos, ¿no? Y bueno, tener en cuenta eso y ver cómo uno va creciendo en cada experiencia, yo creo que forma parte de la salud también, ¿no? Me parece que es algo importante. Sí, sí, sí. Y respecto a los hábitos que dijiste recién hace un ratito, ¿cuáles son, por ejemplo, pensando en una persona más o menos, un joven Sí, de entre sí, 15 a 20 años, va al colegio o está estudiando? ¿Cuáles son esos hábitos que le ayudan a mantener una salud? Porque hoy en día, yo que sé, tenés las pantallas, que uno está por ahí hasta muy tarde con la pantalla, se despierta tarde, o se despierta a la hora muy temprano y duerme poco. Después no come bien porque dice que no tiene tiempo. ¿Cómo eso se puede prevenir? Porque, a ver, sabemos todos que un buen descanso es prioridad, es una buena alimentación, pero eso es como muy general decir, come bien. Sí, 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 sí. ¿Cuáles son como unos buenos hábitos? Está buenísimo, está buenísimo. Es muy difícil generalizarlos, ¿no? Yo de todas maneras, en mi presentación no nombré que durante muchos años ejercí como padre de escuela Waldorf y formé parte muy activa de la fundación de una escuela que es Semilla Dorada. Yo fui de las primeras, fuimos con Patricia, mi esposa, de las primeras 12 familias de Semilla, cuando se fundó la escuela. Y de alguna manera, como yo empezaba mi camino como médico antroposófico, se unió mucho la pedagogía Waldorf con la medicina antroposófica y con el entendimiento de la salud desde ese punto de vista. Y de alguna manera yo aprendí mucho en lo que tiene que ver con la manera con la mirada de la pedagogía Waldorf, de qué es lo saludable para el niño, para el joven, digamos, para el adolescente. Y ahí hay algo que es muy importante, que tiene que ver con el ejercicio de la voluntad, digamos, pero no comprendida la voluntad como yo soy una persona voluntariosa, sino en lo concreto con el hacer,
digamos, ¿no? Con esto un poco que les decía antes, bueno, actividades que pongan en marcha nuestra voluntad, que nos pongan en movimiento, que nos permitan desarrollar habilidades, que nos desafíen a nuevas conquistas, en donde realmente tengamos que meter el cuerpo durante toda esa etapa de la vida, digamos, hasta los 20 y pico de años. Es muy importante meter el cuerpo en lo que uno hace. Los aprendizajes los hace el cuerpo, fundamentalmente, ¿no? Sea en habilidades, sea en fortaleza muscular, sea en un deporte, sea en tocar un instrumento, sea en desarrollar habilidades manuales. Esos aprendizajes los hace el cuerpo. Y eso es una vía de entrada muy saludable. Tener ese hábito de desarrollo de la voluntad es muy importante, que deja huellas a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces, hoy en día hay un contraste muy grande con el que nos encontramos y que tiene que ver con la cultura actual, que es que la cultura actual nos ofrece un hiperdesarrollo de algo que no tiene que ver con poner el cuerpo, porque uno puede estar frente a una pantalla sentado durante horas y le parece que está haciendo actividades corporales. Esto no quiere decir que yo no soy anti pantalla, de hecho les dije que me gusta mucho la tecnología. A veces se me va la mano con la tecnología, porque también como hoy en día está la posibilidad de atender a distancia por Zoom, telemedicina, videollamado, qué sé yo, también estoy demasiadas horas quieto frente a la pantalla. Uh-huh. Pero en un joven, en un niño, sobre todo en un niño, pero en un joven también, eso hace que nuestro cuerpo esté quieto, que la sangre no circule, que no nos movamos, porque uno puede estar trabajando y trabajando y trabajando y editando y haciendo cosas que tienen que ver con algo de la voluntad, indudablemente, y siendo creativo, porque hoy en día se puede crear mucho a través de la computadora. Inclusive se puede crear música a través de la computadora, hay miles de cosas que se pueden hacer, pero hay que estar muy atentos a que el cuerpo esté en movimiento. Entonces, para mí un hábito fundamental en el mundo de hoy, en donde hay tanta pantalla, por un lado es, digamos, ser muy conscientes del uso del teléfono, porque el teléfono nos succiona. Esto me pongo en primera persona del plural porque nos pasa a todos. El teléfono nos succiona. Entonces hay que tratar de hacer un esfuerzo para ver cómo nos manejamos con las redes, digamos, ¿no? Qué tiempo le dedicamos, qué tiempo no. Insisto, esto es re difícil, pero hay que tenerlo presente. Y es decir, regularlo. Yo no digo, no hay que tener Instagram, no hay que tener TikTok, no hay que tener Facebook. No, yo no digo esto, ¿no? Sino que cómo uno regula. Porque lo que tenemos que tener en cuenta es que el mundo que viene desde las pantallas no quiere que vos no lo consumas, sino que quiere que vos lo hiperconsumas. Es como la Coca-Cola. La Coca-Cola quiere que vos tomes más Coca-Cola. El cigarrillo quiere que vos, no es el elemento Coca-Cola, sino la industria que está detrás de la Coca-Cola quiere que vos consumas más Coca-Cola. Entonces va a ser un producto que a vos te haga sentirte, ay, qué rico esto que estoy tomando, quiero más, quiero más, quiero más. El teléfono pasa lo mismo. Todo lo que está detrás de la pantalla, que es un instrumento muy útil, que hoy podamos estar comunicados, como estamos comunicados, y que yo pueda, qué sé yo, tener un videollamado con un paciente que vive en Europa, es fantástico, y que yo le pueda decir, bueno, mira, esto es lo que vos necesitas para tu salud, andá a comprarte los remedios y te doy el link de la farmacia que te lo va a preparar en, no sé, en Tailandia, por decir cualquier cosa. Está bárbaro esto. Y dar clases así a distancia. Yo tengo hoy en día alumnos de México, alumnos de Uruguay, un montón, de Chile, intercambiamos. Yo también hago cursos a distancia, hago un curso hace años que hago un montón de cursos en los cuales yo también me formo y son universidades de otros países. Esto está bárbaro, pero la realidad es que esto te succiona, ¿no? Lo que está detrás de eso te succiona y quiere que vos estés todo el tiempo conectado. Entonces nosotros tenemos que ponerle un freno a eso y decir, bueno, ya estuve una hora y media, suficiente, se me enfriaron los pies, ojo,
no tengo que tenerlo. Si me enfriaron las manos por estar quieto, atenti. Bueno, ¿qué hago? ¿Cómo me muevo? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a andar en bici? En mi caso salgo a pasear a la perra, o voy al gimnasio, o esto, no es mi caso ir al gimnasio, me pongo el acordeón y me pongo a tocar, es decir, hago algo que me mueva la sangre, que me ponga el cuerpo en movimiento. Yo creo que hoy en día ese es el principal hábito que no tenemos que perder. El contacto con el aire libre, el contacto con la naturaleza, mover el cuerpo, salir a caminar, hacer un deporte, hacer actividad física, buscar actividades en las cuales estemos activos con el cuerpo. Esto para mí es el hábito principal, sobre todo niños, imprescindible, jóvenes también. Muy importante, porque, insisto, desde lo físico más grotesco, los trastornos en la vista que provoca el celular, la posición, todo esto, pero bueno, como no me gusta hablar de las enfermedades, sino de la salud, me parece que lo interesante es, bueno, estar como muy atentos y moverse, porque da mucho placer aparte hacer una actividad física, uno se siente bien. Y esto, insisto, yo lo aprendí mucho en la escuela Waldorf, que mis hijos iban y los abrigaban todos, nosotros estábamos adentro con la estufa y los chicos estaban afuera, bien abrigaditos en el parque, jugando, corriendo, saltando, haciendo actividades físicas, ¿no? Y eso tiene como, más allá de todo, la enseñanza de la pedagogía Waldorf, pero digamos, hoy en día para mí es muy importante eso, ¿no? Porque eso también nos va fortaleciendo frente al frío, frente al calor, frente a los gérmenes. No es como los evito, sino cómo mi cuerpo aprende a vincularse con esas cosas, ¿no? Claro. Yo me acuerdo, hablando de eso de los procesos del movimiento, dos cosas. Primero es que me acuerdo en tercer grado, cuando yo entro a la escuela Waldorf, me hacen plantar, o sea, nos hicieron el proceso de la plantación de trigo, de esperar a la cosecha, cosecharlo, molerlo, todo. Y digo, eso, pero en ningún colegio, incluso los colegios que dicen trabajar la tierra, son convencionales, no te hacen ese movimiento, o te lo hacen estudiar, pero no te lo hacen hacer. El proceso de ver, claro, todo el proceso Exacto. de la vida, digamos, ¿no? Y ni siquiera te dicen, o sea, esto es lo que tenés que hacer, esto no es lo que tenés que hacer. O sea, te dejan fallar, que es lo importante también a la hora de hacer las cosas, para que vos tengas ese desarrollo. Después, por otro lado, yo ahora estoy leyendo un libro que se llama Apaga tu teléfono y enciende tu mente, de creo que Juan Manuel Iturreta, no sé si me estoy confundiendo, que es muy interesante y habla cómo las tecnologías no son solo esto que tenemos acá. O sea, la tecnología existe porque la tecnología y el concepto de la tecnología es utilizar el conocimiento para simplificar, o no simplificar, sino hacer más fáciles los procesos del ser humano en ciertas cosas. Como por ejemplo, hablaban que Platón criticaba a Aristóteles porque Aristóteles criticaba la escritura, pero la utilizaba. Porque justamente muchas cosas que hoy leemos de Aristóteles, Platón, de todos esos pensadores, las tenemos en escritura. Que también las podemos ver en el celu, pero digo, tenemos libros. Y después, que justamente lo que hacía esa tecnología no era solo facilitar la escritura y que el pensamiento pase, sino también debilitaba la memoria. Porque vos ejercitás sí, bueno, yo escribo todo, pero y ahora no me acuerdo. Claro. Debatiéndolo con una persona para mí muy sabia que se llama Martín de Gans, el sábado pasado hablábamos de que, bueno, la calculadora, o sea, sí, funciona un montón, pero ¿quién hace pensar? O sea, ¿quién piensa hoy en día las cosas? O sea, bueno, el número, listo. Yo el otro día estaba calculando unos números súper simples, unas sumas y unas restas, y dije, lo voy a hacer con la calculadora para no errarle. Claro. Digo, pero si antes, o sea, no había números equivocados también, y es como que siempre tenés que recurrir a eso. Sí. Y a veces ayudan y automatizan, por así decirlo, esos procesos para que te liberen el tiempo, pero también están acortando tus habilidades cognitivas y demás, que entre otras es el no moverse. Claro. Incluso también he visto, o sea que, bueno, se usa esto de ahora están los escritorios que se levantan y bueno, te pones una caminadora abajo y vas escribiendo y demás y caminando. Sí, caminando. Que igualmente yo eso lo veo que es positivo porque es un esfuerzo más, pero la naturaleza no está, o sea, vos seguís trabajando tu foco. Mecánico, entonces ahí lo que vos también estás debilitando es tu enfoque. También, claro. Porque vos te estás enfocando en dos cosas a la vez, que es caminar, mantenerte en movimiento y estar escribiendo, trabajando y demás. Claro, es como sí, digamos, es como hacer un como sí. Y yo creo que justamente también el desafío de estos tiempos es precisamente rescatar tiempo de ocio, tiempo de descanso, tiempo para
hacer actividades que nos den puro placer, digamos, como que el mundo de hoy en día quiere que estemos todo el tiempo produciendo. Y esto que vos decís es como un modelo de eso. Está buenísimo porque te mueve, pero pareciera como que es la manera de decirte, vos seguí produciendo, digamos, ¿no? Claro, es como, o sea, esa falsa productividad también, porque Exactamente, sí, el descansar, o sea, esto que decimos, un buen descanso liberado de pantalla antes y al inicio o sea, antes de dormir, al inicio del día, que por ejemplo es algo que yo estoy ejercitando mucho, dominé el inicio del día, por así decirlo, o sea, intento arrancar el día leyendo antes que con la pantalla, buenísimo. que es un gran ejercicio, pero a la noche me cuesta mucho, ¿viste? Porque es como que ya vengo más cansado y el decirle sí a ver un rato la pantalla es más fácil, en cambio al inicio del día tengo mucha más energía y decirle no es mucho más sencillo, porque digo, bueno, tengo cosas que hacer, tengo tareas. Pero también, bueno, eso es algo que estoy practicando bastante porque mi habilidad cognitiva la refugio en leer un poco, en hacerme mi desayuno, en comer consciente de lo que hago, porque a veces, claro, uno dice, no tengo tiempo para comer, pero claro, porque vos estás así todo el tiempo y a la par querés estar haciendo la comida y eso claro. disminuye tu capacidad para ver si lo que estás haciendo es correcto o no. Claro. Está buenísimo. Después respecto... Sí, perdóname que te interrumpa, pero hay dos habilidades que yo siento que realmente se disminuyeron en mí, que son una, la ubicación temporal desde que empecé a usar el Waze, digamos. Antes usaba el GPS común, el Garmin, y ahora es el Waze. Y realmente yo antes me sentaba, pensaba, bueno, ¿a dónde tengo que ir? Bueno, acá. Bueno, esto queda para el norte. No me decía queda para el norte, pero tenía como una idea de dónde iba. Ahora pongo el aparatito y que me lleve, digamos, ¿no? Más allá de que a veces te lleva por cualquier camino, supongamos que funcione realmente bien y te evite el tránsito y todo eso, que está buenísimo, pero es cierto que yo perdí esa habilidad que tenía. Entonces, también es como un desafío. ¿Y qué pasa cuando te quedas sin el Waze? Que sentís que decís, bueno, ¿cómo llego acá? ¿Viste? Claro. Yo hoy les mandé ubicación, ustedes vinieron acá, seguramente guiados por el Google Maps o por el Waze, y está buenísimo, porque ni siquiera se tuvieron si no hubieran dicho, uy, qué lejos que queda, qué sé yo. Y el Waze los trajo, o el Google Maps. Pero uno va dejando de lado cierta habilidad. También, viste, el auto tiene yo antes era buenísimo estacionando, y ahora el auto tiene el pip, 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 que te avisa cuando vas a chocar con el de atrás, ¿viste? Claro. Tenés la camarita, ¿viste? Sí. Y no es lo mismo imaginarte o mirar dónde está el otro auto que ver la camarita. Entonces, también uno tiene que ir buscando estos equilibrios. Y lo otro es la escritura a mano también, porque yo tipeo mucho. Por ejemplo, hasta hace unos años, antes de la pandemia, yo tomaba las historias clínicas escribiendo, y como con la pandemia fue necesario que toda la información de mis pacientes estuviera en la computadora y estuviera digitalizada, para poder yo moverme a distintos lugares, digamos, o estar en un lugar, pero no tener que recurrir a la historia clínica, que la tengo en un fichero, en el consultorio, etcétera, etcétera. Entonces, empecé a escribir cada vez menos. Entonces, a veces yo, muchas mañanas, esto que vos hacés de la lectura, yo me propongo que yo estudio, en general todas las mañanas dedico un rato largo a estudiar, 1 hora, por lo menos, y trato en lo posible de escribir. A veces puedo, a veces no puedo, ¿no? Porque a veces tengo que preparar PowerPoint y esas cosas y no escribo, pero trato de escribir, ejercitar la escritura a mano, digamos, ¿no? Porque es una habilidad que uno la pierde también. Parece mentira, pero la perdés. Hoy en día los médicos hacemos las recetas digitales. Claro. Antes el médico hacía la receta a mano, hoy en día son recetas digitales. Entonces, no te das cuenta y cada vez vas escribiendo menos, ¿viste? Y la letra parece que no, pero es algo que uno conquistó a lo largo de la vida y es algo muy propio, ¿viste? Que cada uno tiene como su letra, ¿no? Claro. Es algo que hace a la identidad de la persona, creo yo. Me parece que también es algo son cosas a las que hay que estar atentos. Yo no digo no tipear, no digo no usar el Waze, no, pero no perder de vista esto que vos decís, lo que te dijo Martín, ¿no? Que uno está con una calculadora y que está bueno cada tanto dividir o multiplicar. Claro. ¿No? Sí. Y después, respecto más a lo que vos decías antes que le dabas, o sea, vos le das como sos de ayuda para otros médicos, o sea, no es que estás aprendiendo solo a ser médico o demás, sino que también sos de ayuda para otros. ¿Cómo es eso? ¿Cómo, como vos dijiste, vas a lugares, la Sociedad de Médicos Antroposóficos y demás, pero ¿cómo se logra
el pasar de ser simplemente, bueno, a iniciar siendo un médico, empezar, hasta llegar a darle a los demás tus conocimientos, o sea, que los requieran, que digan, bueno, voy a aprender de Sergio, voy a escucharlo porque es una persona... Y bueno, ahí yo creo que digamos, tengo 30 y pico, más de 30 años de médico, ¿no? Yo me recibí en el 92, o sea, 92, 2002, 2012, 2022, tengo más o menos 32 años de médico. Entonces, y fui haciendo como un camino también, ¿no? Esto que les contaba, primero homeópata, primero médico convencional, homeópata, después médico antroposófico. Y lo que yo trato de transmitir es muy basado en mi experiencia con los pacientes, porque, digamos, después de tantos años de ejercicio, que para mí son muchos, 30 y pico de años, digamos, de ejercicio de la profesión, entonces uno va adquiriendo como herramientas que te dicen, este camino está bueno, este más o menos, este lo descarto, ¿no? Entonces yo trato de transmitir mucho eso, ¿no? Que es... mi propia experiencia. Bueno, mira, con una persona con estas características, con este tipo de enfermedades, yo pensaría que este es el mejor camino para iniciar el tratamiento, ¿no? Y yo trato de transmitir eso como mi propia experiencia. Y yo me he encontrado, esto es algo que me parece que es interesante, yo me he encontrado que siempre he transmitido de esa manera y he tratado de funcionar como apoyo porque de los otros colegas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno se encuentra frente a un paciente en una medicina que recién está conociendo, muchas veces puede pasar que le dé cierta inseguridad. A mí también me pasó al principio, ¿no? Que uno se siente como inseguro. Ustedes por ahí ven al médico como una persona muy segura y esto, lo otro, tomate este antibiótico, pero en realidad cuando nosotros empezamos tenemos muchas inseguridades y no nos equivocaremos, el remedio le hará bien, le hará mal, ¿qué pasará? Todo esto, así como pasa en todas las profesiones, también nos pasa a los médicos. Entonces, para mí es muy importante, ha sido muy importante tener médicos que me apoyaran a mí porque los tuve, gracias a Dios, y los recuerdo siempre, y les agradezco siempre, y me gusta también apoyar a aquellos que se están iniciando. Sabiendo algo muy importante, que a mí me gusta mucho, porque esto me lo ha transmitido, esto es lo que le decía que me pareció interesante, que no es que ellos son médicos al estilo Sergio, no, ellos son médicos al estilo de ellos, digamos, y yo les transmito mi experiencia, pero a mí me encanta cuando después de años me dicen, no, Sergio, a mí me parece tal cosa y yo voy a hacer el tratamiento por este camino, que es un camino diferente al mío, digamos. Algunos, por ejemplo, colegas le dan mucha más importancia al cambio de alimentación, otros le dan más importancia al uso de medicamentos naturales, cada cual tiene su camino, digamos, ¿no? Y a mí me encanta ver que médicos a los cuales acompañé hoy en día tienen su propio camino, que es muy diferente al mío, y tienen sus propios pacientes, porque también ahí hay algo que es, digamos, mágico, que es que en realidad yo me encuentro con un paciente en un encuentro que es como único, ¿no? Y no es, digamos, algo que, ¿cómo les puedo decir?, como que sea casual, ¿no? Entonces, yo le doy mucho valor a eso también. Este paciente viene a verme a mí, y yo también tengo mucho para aprender de él, y yo he aprendido mucho, y sigo aprendiendo todo el tiempo de mis pacientes, ¿no? Pero no es algo figurativo, realmente aprendo de sus historias de vida, de sus maneras de enfrentar los problemas, de su manera de enfrentar las enfermedades. Aprendo un montón como ser humano, ¿no? Todo el tiempo estoy muy atento a esto, ¿no? Y muchas veces me sorprendo. Mirá, esta persona que el otro día atendió a un paciente que tenía 3 enfermedades realmente graves, una mujer. Y yo terminé la consulta y me quedé pensando, wow, ¿cómo hace para seguir adelante teniendo estas 3 enfermedades tan graves? Eso es un aprendizaje para mí como persona, digamos, ¿no? Entonces, yo trato a veces puedo, a veces no puedo, trato de salirme de ese lugar de el médico es el que sabe y el paciente es el que no sabe y el médico es el que cura. No, nosotros tenemos mucho para aprender, ¿no? Gracias a Dios. Y a mí me ayuda mucho el ejercicio de mi profesión en mi propia vida personal, ¿no? Sí. Y después, digamos, pasando más al lado de los jóvenes, ¿no? Esto se lo preguntamos a Maru también, Maru Martínez, pero es,
No sé si alguna vez te pasó cuando vos, digamos, terminaste la secundaria, ¿cómo llegaste a encontrar esa profesión que vos decís, yo quiero ser esto en mi vida, o yo me quiero dedicar a esto? ¿Te pasó? Sí, 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 sí. De hecho, yo terminé, les cuento cómo fue mi historia. Sí. Mi padre tenía farmacia, era farmacéutico, en Morón, acá cerquita en zona oeste. Mi madre era maestra y ayudaba ella dejó su profesión cuando nació mi hermano y nací yo, y se dedicó a ayudar a mi papá en la farmacia, ¿no? Colaboraba con él. Y mi casa estaba al lado de la farmacia, ¿no? Entonces, cuando yo terminé la secundaria, automáticamente me metí en la carrera de farmacia porque pensé que iba a seguir como como el legado de mi papá. Yo ya tenía la farmacia, digamos, podía ser como su continuador. Y bueno, empecé a estudiar farmacia y bioquímica y la verdad que no me iba muy bien en la carrera. Y yo tenía 18, después tuve 19 porque terminé temprano, ¿no? La secundaria, terminé a los 17 me parece. Y entonces hice 1 o 2 años y rebotaba y me iba mal, iba recuperatorio, recuperatorio, recuperatorio. Y en determinado momento, hablando con mi esposa, que era fue compañera mía de la secundaria, y entonces ella me dice, pero vos siempre dijiste que querías ser médico. Yo no me acordaba de eso, ella sí se acordaba. Y ahí yo hice un cambio y como no me animé de entrada a medicina, porque me gustan los animales, dije, no, voy a ser veterinaria. Y ahí me anoté en veterinaria. Entonces hice 2 años de bioquímica, después me pasé a veterinaria y hice unas materias de veterinaria y ahí se hizo más fuerte esta frase que me decía mi esposa, vos siempre dijiste que querías ser médico. Entonces yo digo, bueno, si este era mi sueño y qué sé yo, y ahí me mandé a medicina y me empezó a ir re bien, me gustaba, me entusiasmé, me gustó la carrera, pero me llevó años, claro. Fíjate que terminé a los 17 y pico, hice curso de ingreso, y yo creo que hay un periodo entre los 18, 17, 18 y 20, 21, en donde, bueno, uno va viendo, y está bueno por ahí estudiar, hoy lo puedo ver, en ese momento para mí era una situación difícil, porque ¿cómo voy a abandonar una carrera? Y qué sé yo, y la farmacia, esto, lo otro, y la familia, y esto que parecía que estaba todo facilitado. Y después con el correr del tiempo lo fui viendo como un proceso que me llevó varios años, como de madurez interior. A mí, por ejemplo, farmacia y bioquímica, así se llama la carrera, me ayudó a aprender a estudiar, por ejemplo. A estudiar como estudiante universitario. No el contenido de las materias, sino la disciplina de sentarme, tomarme el tiempo para estudiar, cómo leer un libro, cómo tomar apuntes. En esos años yo aprendí eso. Cuando ya llegué a medicina, que tenía 20, 21, yo ya por lo menos había aprendido a estudiar. Había aprendido que me vaya mal en los exámenes, digamos, porque eso también hay que bancarse la frustración y todo eso, ¿no? Yo creo que hay como, en este camino de la búsqueda de lo vocacional, como que hay que darle tiempo a ese proceso interior que te va guiando hacia aquello que te dice, bueno, en esto me siento bien, en esto me proyecto hacia futuro, en esto me veo haciendo esta actividad, como poder conjugar como el propio deseo con lo que uno va proyectándose, digamos, ¿no? Que por ahí no es específicamente una carrera lo que uno quiere hacer, ¿no? Pero sí poder ir proyectándose. Igual yo recomiendo mucho estudiar a los jóvenes, ¿no? Porque además, insisto, además del contenido, hay algo que ahí uno aprende cuando tiene que enfrentar a un profesor que le está tomando un examen. Es un aprendizaje ese, aunque después uno se dedique a otra cosa, ¿no? Pero es como esto que les digo yo de la voluntad, es como un ejercicio. Bueno, de estar nervioso, que te tomen una persona que no sabes lo que te va a tomar, todo eso que uno vive cuando está enfrentando un examen, el tiempo dedicado al estudio, la paciencia, el aburrirse a veces de lo que uno está estudiando porque hay materias que a uno no le gusta, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que va forjando el alma, te va como haciéndote como más fuerte en algún aspecto, ¿no? Y hoy en día que es un mundo de tanta inmediatez, que yo hoy veo los YouTube que hay,
por ejemplo, de enseñanza de medicina, veo los YouTube que te muestran todos con imágenes tridimensionales, qué sé yo, y está buenísimo. Por un lado está buenísimo, por otro lado vos antes tenías que leer el libro, que lo tenías que conseguir, porque no tenías acceso por la red al libro, sino que lo tenías que conseguir, te tenías que ir a comprarlo usado a una plaza en donde vendían los libros de medicina usados para que vos puedas comprarlo, para que sea más barato. Todo ese esfuerzo me parece que tiene una gran validez en lo que te forma como persona, digamos, ¿no? Y hoy en día uno tiene todo tan a mano que le parece que si algo no está en el Google no existe. Y yo mismo recurro todo el tiempo al Google y al chat GPT y todas esas cosas. No le rehuyo a nada, digamos, pero trato en lo posible de estar atento a, bueno, esto, ¿para qué me sirve esto? ¿No? Y esto que vos decías antes, que está buenísimo, ¿no? Esto de la calculadora. ¿Qué estoy perdiendo por usar la inteligencia artificial, ¿no? Que estoy perdiendo. Bueno, si la inteligencia artificial me redacta a mí una carta, yo estoy perdiendo de lo que implica aprender y no olvidar cómo se redacta una carta. Entonces, uno tiene que estar atento a eso, porque te aseguro que tu redacción va a ser mejor que la de la inteligencia artificial. Y viste que hoy en día están la contrainteligencia artificial que detecta cuando algo está redactado por inteligencia artificial. Entonces hay que estar atentos a eso, ¿no? También, ¿no? Porque bueno, yo para mí, lo que a mí me mantiene, esto que les contaba de la música, lo que me mantiene activo en ese sentido y me ayuda mucho, es que yo sé que la inteligencia artificial no va a tocar el acordeón como lo toco yo. No importa si lo toqué mal o bien, pero no va a expresar lo que yo quiero expresar cuando toco el acordeón. Podrá aprender, porque por ahí se descubre una inteligencia artificial que suena sola, digamos. Pero lo que mi alma quiere expresar, cuando yo toco algo, no lo va a expresar la inteligencia artificial, ni ahora ni nunca. Podrá imitar emociones, porque por ahí logra eso, pero mi humanidad no, eso es algo que tenemos que ser muy conscientes de eso, ¿no? Que eso no podemos dejar que se pierda, ¿no? Esto es es parte de la misión, creo yo, de quienes estamos en este momento encarnados en la Tierra, es no permitir que la humanidad, digamos, pierda esta posibilidad de ser creativos, de ser humanos, de expresar, de crear cosas nuevas, de tener sanas ambiciones, de querer un mundo mejor, que los vínculos entre las personas sean cada vez más maduros, más adultos, menos agresivos, menos intolerantes, pugnar por la paz, por el cuidado del medio ambiente. Todo esto, digamos que es lo que pareciera que, digamos, la cultura actual no tiene en cuenta. Hay que defenderlo, creo yo, que hay que hacer como estar muy activos. Eso me parece lo más importante para los jóvenes, que no pierdan de vista esto. Vivimos en una tierra que nos cuida, nosotros tenemos que cuidarla, ¿no? Ser muy conscientes de eso. Digamos, qué hacer para ayudar a la naturaleza, cómo poder, digamos, vivir sin generar un daño a la naturaleza y a otros, ¿no? También. Cómo cultivar las emociones para para reducir el nivel de agresividad que hoy en día vemos que nos rodea, ¿no? Atacar al otro, o esta cuestión de la competencia en el mal, porque en realidad ser competente es generar habilidades propias para uno poder ser competente en el mundo. Y eso está hoy en día muy confundido con que competir es ganarle al otro, ¿no? Entonces hay como una gran confusión ahí, creo yo, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que ser cada vez más competentes como seres humanos, pero que eso no dependa de que yo menoscabe a otro, le gane a otro, desee que el otro pierda o me sienta más que el otro, ataque al otro como manera de fortalecerme yo. No, nosotros tenemos que ir hacia un mundo, creo yo, que cada vez más fraterno, en donde mi crecimiento personal vaya de la mano de tu crecimiento personal y del tuyo, y que todos nos alegremos y ayudemos a que el otro en su área
crezca como ser humano, no que yo me sienta más porque el otro es menos. Y esto en la cultura de hoy en día y hasta en la doctrina económica que nos rodea, que pareciera que la competencia económica es quien le gana al otro, digamos, porque tiene más, o todo esto que del mercado, en donde los precios y esto. Entonces es como una, digamos, creo yo que es como más un punto de vista que nos aleja de lo humano y nos acerca más al reino animal, porque el reino animal, sí, es cierto, los animales compiten por el alimento, compiten por la presa, digamos, compiten por la hembra, los machos, pero dentro de sus reglas, digamos, ¿no? Pero trasladar eso al ser humano, como que, digamos, el que primero llega gana, o que para que yo coma hay que sacarle a otro, que se vuelve más pobre. Para que el rico sea más rico, el pobre tiene que ser más pobre. Entonces, yo creo que eso no desarrolla las cualidades humanas. Tenemos que repensarnos y repensarnos integrados a un mundo en el cual lo que prime sea lo fraterno, en donde mi alegría tiene que estar en que a vos te vaya mejor. Digamos, ¿no? Y eso creo yo que a mí me parece como que estaría buenísimo que podamos ejercitarnos y cultivar mucho eso, ¿no? Nosotros respecto a eso, vemos bastante que, por ejemplo, esto del podcast, Sí. si bien lo vemos como un servicio, hoy charlando con Nacho nos pasaba esto. Nosotros vemos, ok, estamos sirviendo, ¿no? Porque yo creo que traer gente como vos o cualquier tipo de persona que pueda contar su experiencia, hablar y demás, para la audiencia ayuda un montón, porque es otro punto de vista en otro formato que a lo mejor esas personas no las tenés todo el tiempo en ese formato, con estas preguntas entrevistadas por nosotros y con nuestro punto de vista. Entonces, creemos que eso tal vez puede aportar mucho. Pero también vemos después que, no sé, nosotros para hacer todo esto tenemos movimiento, tenemos tiempo que dejamos de lado otras cosas y demás. Entonces, hace tiempo que dijimos, bueno, queremos monetizarlo y demás. Entonces, nos pasó bastante el chocar con esa realidad de cómo lo hacemos. Porque el hacerlo hay que desarrollar una habilidad y demás para poder hacerlo, como te comenté, bueno, nosotros estamos desarrollando algún que otro servicio, pero a veces como que viene eso a la cabeza, ¿viste? Esa presión de decir, hay otros chicos, nosotros hemos entrevistado a jóvenes que hoy en día, con sus modelos de negocio, jóvenes que te digo de mi edad, que con sus modelos de negocio están ganando un montón de dinero. Tuvimos un invitado que nos pone muy contentos por él, que se llama Teo, que se fue a Dubái con una persona muy, muy conocida en el ámbito de internet y demás, bueno. Entonces, como nosotros decimos, bueno, che, también nosotros entrevistamos a esas personas y demás, intentamos como siempre dar el mejor contenido de calidad y todo, pero no, como que, ¿qué podemos hacer, no? Y yo también pensaba en un médico. Digo, un médico cuando inicia, no, los clientes, o sea, los pacientes, digo, no los tiene así. Claro. O sea, ¿cómo pasás vos de ser un médico, si bien obviamente los años de experiencia, el estar, pero aparte, ¿qué cosas tenés que ir desarrollando para que confíen en vos? Hoy en día yo digo, no sé, mi mamá, que te conoce y el trabajo ese lo apoya muchísimo, también ella es maestra Waldorf, pero sí. Como que todo ese ámbito Waldorf, a la hora de irte a preguntar en una consulta o algo, como que ya saben que va a funcionar o confían mucho en lo que se dice. Entonces, ¿cómo pasaste vos de eso? De terminar la carrera, especificarte y pasar a tener... Y hay algo que tiene que ver con el hacer, digamos, con el que por ahí ha ido uno con lo de ustedes, en el sentido de que cuando uno hace algo que desea profundamente y se siente identificado con lo que hace y a su vez eso ayuda a los demás, yo creo que mientras uno sienta que ese es su camino, hay que ir por ahí, digamos, ¿no? Hay que sostenerlo, ¿no? Yo creo que ahí hay un punto de confianza en que si uno está en su propio deseo y está haciendo algo que realmente aporte a la humanidad, en lo que sea, en el área que sea, ¿no? Como que hay que sostenerlo, que va a venir el sostén económico, o van a venir las personas, digamos, ¿no? que acompañen ese proyecto, como que hay que mantenerse. Yo creo que, insisto, si uno está frente a algo que es como un deseo de su corazón y está, además de eso,
aportando algo, yo creo que hay que sostenerlo, que las ayudas van a venir. O una idea viene creativa, que de repente es como una inspiración, que te dice, bueno, ¿por qué no vamos a ver a tal y tal que seguramente le interesa? Y no sabes cómo vienen apareciendo las ayudas, ¿no? Yo recuerdo cuando nosotros empezamos con la escuela Waldorf, que éramos un grupo muy chico de padres, si uno se ponía a hacer los cálculos económicos del sostén de la escuela, para atrás. Era imposible desde todos los puntos de vista. Y fuimos mudándonos de casa en casa y primero, bueno, esto lo inició Clara, que fue la maestra de jardín, en su propia casa, y después el grupo de padres tomamos como la posta y alquilamos una casa en la calle Roca, y después frente a los bomberos, y después alquilamos otra en... No me acuerdo ahora el nombre de la calle, pero no importa, ya me voy a acordar. Y después alquilamos una que fracasamos en el alquiler porque tuvimos problemas y tuvimos que mudarnos a otra. Y después el municipio nos dio en comodato la casa actual. Bueno, como que se fue tejiendo un camino y se fueron acercando cada vez más padres, y un padre tenía un contacto con una inmobiliaria, y cuando se construyó la primera semilla ahí donde está hoy en día, un padre tuvo contacto con una empresa de ladrillos que trajo ladrillos, y así fuimos tejiendo, digamos, entre todos, algo que si vos antes decías, ¿de dónde va a salir la plata? Imposible. Y sin embargo sabíamos que queríamos que haya una escuela Waldorf en Hurlingham, y sosteníamos, y en un trabajo en conjunto, con mucho compromiso, y sabiendo que el mundo necesitaba eso y que nuestros hijos necesitaban eso, no te digo que sin esfuerzo, y sin esfuerzo de todo, de los maestros que siempre trabajan más de lo que ganan, y de los padres que dejan sus actividades para poner en la escuela, y etcétera, 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 con mucho esfuerzo, pero así se van dando los caminos. Para mí eso es como el modelo, el modelo como que demuestra que se puede frente a un sueño, porque insisto, si yo les decía, cuando nosotros empezamos esto, 2004, más o menos, hoy estamos, hace 20 años, ¿no? Estamos a 2024, sí. En 2004 empezamos con esto, ahí se fundó la asociación civil, que nosotros íbamos a poder tener un lugar propio, construido y demás, olvídate, ¿no? Y sin embargo, pasito a pasito, con mucho esfuerzo, con muchas crisis, con muchos dolores, con muchas pérdidas, también, porque no es línea recta la cosa, sino que es un camino así, pero se fue dando, y hoy en día yo no dejo de emocionarme, yo ya hace años que no estoy en Semilla. Mis hijos después fueron al San Miguel Arcángel, así que bueno, pero no dejo de emocionarme cuando por el camino al Buen Aire veo que pintaron de distintos colores la escuela y que está hasta la secundaria y demás, porque bueno, esto fue como algo que fue como un sueño de alguna manera, ¿no? Así que para mí el camino es ese. Y es gracioso porque se da la casualidad que, es una casualidad para la gente que lo está escuchando, nosotros no sabíamos que vos eras partícipe de eso. Yo conocí a algunas personas porque, bueno, Santiago Socal y demás. Sí. Pero nosotros nos egresamos ahí en primaria, entonces claro, es como claro, el fruto de ese trabajo. Mira, o sea, estamos nosotros acá después de habernos egresado ahí en primaria. Sí. Y como para ir cerrando, algunas preguntas tengo. La primera, que son de las que solemos hacer, ¿cómo vos ves, aparte sabiendo que sos una persona que le gusta la tecnología, como dijiste, o simplemente relacionado a otra cosa, como este concepto del estudio y demás, ¿cómo ves que nosotros podemos mejorar lo que hacemos? O sea, lo que nosotros hacemos, el podcast, si bien igual vos me dijiste que, bueno, como que no es que lo ves, por así decirlo, porque también te lo pasé y hasta que organizamos fue un tema. ¿Qué consejos nos darías a nosotros para poder mejorar lo que hacemos? Ya sea como trabajo, que es lo que queremos intentar hacer, el poder vivir de esto, o como enseñanza a la hora de que nos escuchen otros jóvenes. Mira, a mí me parece, mi consejo es que sigan por el camino en el que están, porque hacen algo con compromiso, fueron re puntuales cuando vinieron, fuiste muy perseverante las veces que me llamaste, a pesar de que yo me demoré mucho en la respuesta, no mucho, pero me demoraba en la respuesta porque estaba ocupado, qué sé yo, y digamos, para mí está muy bien, El tema es, por ahí, no dejar de hacerlo, y seguramente tu experiencia te muestra que en la entrevista mía hoy fuiste como más hábil que en la primera entrevista.
y en la edición del podcast o del YouTube de que van a hacer ahora, seguramente les va a salir mejor que el primero, porque uno va desarrollándose en el día a día y haciendo. Yo creo que hay que seguir haciendo y como no, por ahí no esperar que venga de afuera, sino sostenerlo, ¿no? Sostener el camino. Y bueno, yo desconozco las pautas estas como de monetización y demás, me parecen interesantes, pero me parecen como lejanas a mí, ¿no? Personalmente. A mí me parece que el punto es como sostenerse en la buena intención que ustedes le ponen, en el amor que le ponen a lo que hacen, en el compromiso, y estoy seguro que cada vez lo quieren hacer mejor. Y para mí eso es la clave. Ya después el camino les irá diciendo cómo seguir. Sí. Y otra de las preguntas, ya no para nosotros, sino para los jóvenes o personas que nos estén escuchando, puede ser un consejo de salud o un consejo que vos quieras dar como ser humano, para ellos, simplemente un consejo que quieras dejar. No, fundamentalmente como vivir atentos al mundo, en el sentido de que sostenerse en el planteo de cuáles son las necesidades del mundo que vivimos, las verdaderas necesidades del mundo que vivimos hoy, ¿no? Y a mí personalmente siempre me motivó el tema de, bueno, ¿por qué una persona se enferma? Fue como una pregunta que me acompañó desde chico, y cómo se puede ayudar para que esa persona se sane. A mí me acompañó esa pregunta siempre, y todavía hoy en día me acompaña, porque no tengo la respuesta. Y digamos, si puedo transmitir algo, es que a mí me guió, digamos, es esto, ¿no? Porque seguramente a un maestro lo motiva la pregunta de cómo una persona puede desarrollarse, crecer en el verdadero concepto de educación, que no es el aprendizaje intelectual, sino cómo esa persona puede evolucionar y desarrollarse más como ser humano. Entonces, eso me parece que es como un estar atento. ¿Cuáles son las necesidades del otro? ¿Cuáles son las necesidades del mundo en el que vivimos? ¿Cuáles son las necesidades del país en el que habitamos? Nosotros habitamos un país que tiene, digamos, muchas necesidades en distintos ámbitos, ¿no? Entonces, estar atentos a eso, ¿no? Me parece como que eso es muy importante, como no aislarnos del mundo, sino estar atentos al mundo y ver qué semillita puedo yo poner, como les decía antes, sea en el cuidado del medio ambiente, sea en situaciones como las de pobreza que nos rodean, sea en esto que yo les traigo de la salud, sea en el bienestar, porque por ahí quienes hemos tocado la pedagogía Waldorf sabemos que hay una mejor manera de desarrollarnos como seres humanos. Entonces, ¿cómo puedo llevar yo eso al mundo? ¿No? Entonces, por ejemplo, ustedes lo que están haciendo es intentando un mensaje que ustedes saben que existe, están conectando personas que tienen ese mensaje y están permitiendo que eso se difunda. Entonces, esto están poniendo su semilla de arena su granito de arena, mejor dicho, su semilla o su granito de arena en el mundo, y esto es un montón, digamos, ¿no? Esto tiene como una gran dimensión, mucho más de la que nosotros nos imaginamos. Entonces, y esto para mí es estar atentos, ¿no? Bueno, ¿qué puedo aportar yo al mundo? Ya con eso alcanza. Bueno, Sergio, primero que nada agradecerte por mi parte, ¿no? Sí, igualmente. Y después, algo que sería el primero que queremos implementar, ¿qué persona, por ahí que vos tengas contacto, que podamos ver de entrevistar, te gustaría ver a vos, que pienses que tenga un mensaje similar? Wow, bueno, ¿me lo dejan pensar? Te lo dejamos pensar y lo van a ver después en un próximo entonces capítulo. Sí, perfecto. Gracias. Sí, déjenmelo pensar y... Dale. Sí, con gusto. Bueno, entonces, hasta acá, agradecerte y esperemos que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido, que ese mensaje que tanto Sergio como nosotros intentamos transmitir, cada uno por su parte, llegue a ustedes de la mejor manera, y nos vemos en otro capítulo de Camino al Éxito. Gracias.